La erosión del verso. Te habla Alberto Maqueda. No basta con salir del agujero. El agujero. Vengo de atar la hipocresía a mi nariz de payaso y se han reído los niños junto a los perros del miedo. Me ha dado vergüenza después no estirar más la rama para sentir su calambre o el talud de la sombra. Era como incordiar todo lo que se mueve por dentro para nada, como si nadie comprendiera por qué resopla el hocico de quien sufre una duna de alivio. Así jamás podré acostumbrarme a palpar tu ausencia con mis manos sin caer hacia arriba. Qué fácil se soporta del agravio el agujero. No basta. No basta con salir del agujero, dejar que el odio muerda el nudo de la calma o derribar el horizonte con un palo. No basta si al salir no has cerrado la puerta porque ya no te espera ni tu voz ni el relente y parece que el cielo quisiera matarnos a todos. Hoy hablé con la parte de mí que no quiere oírse ni ser y aún suena en la noche el tremendo rubor de la tirria. No basta con la escama del silencio ni con el silencio entero. No sé si bastará olvidar que una vez te perdí donde nace el frío, si solo es suficiente vivir sin recordarlo. ¡Qué belleza en tu voz! ¡Qué belleza en tu voz cuando finge que nace de un río sincero y me dice que explora en lo sucio el cristal de mi ausencia! O si vuelve de ayer reparando el grosor de las palabras y esa misma ternura en la carne que pudo cuajar un desierto. ¡Qué vital regocijo su estambre sin límite cuando coge la certeza del insulto y es un pájaro roto en los huecos del aire! Porque luego la calma es un ente más claro y en el temblor de las cuevas emergen de nuevo las singulares flores del grito. Qué belleza en tu voz cuando busca mi patria y no encuentra la forma de amar lo inefable. Los 3 poemas que te acabo de leer creo que son una muestra más de cómo el odio no es solo un tema recurrente en el poemario que te estoy leyendo, sino que también se manifiesta como una sustancia viva que ilumina situaciones de la vida y otras emociones que a veces cuesta expresar fuera del terreno fértil que abona la poesía. Cuando escribía Fingir la nieve, tenía claro que los poemas no podían arrinconar la voz poética al simple relato anecdótico testimonial de un odio que parte de experiencias personales. Mucho de lo que se dice en este poemario tiene detrás su base en experiencias vividas, pero también en las imaginadas. Los poemas no buscan dar un testimonio de vida, sino hacer sentir al lector cómo el odio también se ramifica y arroja luz a los rincones más oscuros de nuestra psique. Los textos de Fingir la nieve mantienen cierta independencia discursiva en cuanto a tema y tono, pero como ya te dije, el odio va evolucionando a lo largo del poemario y a él se le van sumando otros subtemas y matices que lo configuran como un todo orgánico. La voz poética, si se percibe unitaria, es porque parece ser siempre la misma voz la que habla. Una voz que también evoluciona y se adapta al sumergirse en los temas que se van proponiendo en cada poema. Si algún valor debo darle a este libro con respecto a otros que he escrito, es precisamente a eso, a la intención de ofrecer al lector un conjunto de poemas distintos que a su vez mantengan la unidad de su voz poética y de la temática necesaria para que pudiera leerse como un solo poema transitando por distintas secuencias. Esta circunstancia viene marcada en el poemario a través de la ausencia de partes. Tan solo el poema del prólogo y del epílogo se diferencian del corpus de poemas del libro porque tratan de ser una introducción y una conclusión, respectivamente.
En los poemas que te he leído hay vivencias, imaginación y un poco de irracionalismo. Pero eso se debe a que el odio también tiene todo eso. Y aunque entienda que el resultado es en realidad una construcción poética, siento que en este poemario hay más de mí que en otros libros que he escrito y por eso le he impuesto la prueba del tiempo, renunciando a la necesidad de publicarlo en papel. Lo estoy disfrutando mucho más leyéndotelo a ti por este medio y además me sirve para ver cómo evoluciona y si finalmente merece la pena ofrecerlo de otra forma. Los 3 poemas que te leí no merecen ninguna explicación por mi parte. Eso es cosa tuya. Pero sí te quiero hablar hoy de una pintura de Bruegel en la que pienso que hay cierta relación con ellos de alguna forma. Se trata del cuadro Paisaje nevado con patinadores y trampa para pájaros. Te invito, si quieres, a que lo busques en internet y lo disfrutes deteniéndote en sus detalles y en su belleza. Es un cuadro que por suerte lo tenemos en el Museo del Prado. Casi pasa desapercibido por su tamaño y por el rinconcillo en el que lo vi situado cuando fui al museo. Pero verlo de cerca le da un relieve y un brillo a la nieve que las pantallas son incapaces de captar, te lo aseguro. La pintura muestra una pequeña aldea con una iglesia y casas repartidas a derecha e izquierda de un río congelado, cuyo cauce serpentea hasta un horizonte en el que se difumina. No hay rastro del sol, porque se trata del atardecer, y eso hace que tanto el cielo como el río nevado presenten un color ocre que contrasta con el blanco de la nieve repartida por la ribera del río y los tejados de las casas. El río, su recorrido y la posición de los 2 protagonistas principales en el cuadro, los humanos y los pájaros, marcan al espectador una división en 2 partes iguales que serían el resultado de trazar una línea vertical en su mitad. A la izquierda, la gente se divierte sobre la superficie helada. Varias personas patinan sobre el hielo junto a otras que juegan a la pelota con palos y bastones. Algunos participan en una carrera y una madre se ha aventurado a pisar la superficie helada con su hijo para enseñarle a patinar. A la misma altura, 2 niños caminan torpemente sobre la superficie con los brazos extendidos, tratando de mantener el equilibrio. En la esquina inferior izquierda, otro grupo de personas disfrutan lanzando quizá unas piedras como las que se usan en el curling. Este deporte era ya conocido desde la Edad Media en los Países Bajos debido al intercambio comercial entre Escocia y Flandes. Y además, Bruegel lo representó también en la pintura de los cazadores en la nieve. En esta escena, todos los habitantes de la aldea parecen disfrutar de los placeres del invierno, y no se advierte ningún peligro, salvo el del agujero situado en la parte inferior del cuadro. En el cuadro, ninguna persona ha caído sobre el hielo, quizá para enfatizar la alegría y la normalidad de la escena invernal, pero este agujero inquieta tanto que hace pensar en que Bruegel quiere decirnos algo más. A la derecha, un grupo de aves se ha reunido en torno a una trampa para pájaros, que consiste en una tabla de madera y una estaca atada a una cuerda que se dirige hasta el hueco de una casa. El espectador intuye que al extremo de esta cuerda hay una persona preparada para tirar de ella y atrapar a los pájaros que comen las semillas ajenos al peligro. Entre los arbustos sin hojas que aparecen en la parte baja de esta zona del cuadro se encuentran otras aves que pronto seguirán a sus congéneres. En los estudios sobre la obra del pintor flamenco se ha hecho referencia a la enorme corneja que vemos en el extremo superior del cuadro, cuyos graznidos de alerta resuenan sin ser escuchados. La corneja representa una advertencia monumental para aquellos pájaros que han osado acercarse demasiado a la trampa.
Los mismos estudios han puesto su foco de atención en las dos aves que aparecen en el lado izquierdo del cuadro, que sirven de mediadoras entre el ajetreo humano de la parte izquierda y la escena en torno a la trampa. La corneja que avisa del peligro está colocada en la parte superior derecha y el agujero de la escena de los patinadores se encuentra en la parte inferior izquierda. El observador, después de este análisis, se ve incitado a preguntarse por el sentido de este paralelismo. Parece que las personas que se encuentran disfrutando del invierno no han reparado en este agujero que podría estar indicando un peligro inminente para cualquier persona que se acerque a él. Del mismo modo, los pájaros disfrutan de su comida sin saber que hay un cazador de pájaros preparado para atraparlos con un simple gesto. Esta interpretación general se vuelve evidente en el cuadro para cualquier observador que trate de buscar lo que intenta decirnos Bruegel con él. Sin embargo, a esta interpretación se le añade otra menos evidente relacionada con la iglesia y con un grabado de Bruegel que se titula Patinadores ante la puerta de San Jorge. En ese grabado, los patinadores representan la escabrosidad de la vida humana, como dice el propio pintor, y en él se reproducen las actividades típicas del invierno a las puertas de Amberes con una iglesia al fondo. Además, la imagen de la trampa para pájaros tiene su origen en la Biblia y ha de entenderse como símbolo del diablo. De este modo, el cuadro implica una advertencia al observador en torno a las tentaciones del mal. La iglesia, que aparece parcialmente tapada por las ramas de los árboles de la derecha, nos llevan a una conclusión a la que debe llegar el espectador relacionada con la iglesia. Y es que en un sentido formal, las personas, en relación con el edificio de la iglesia, se comportan exactamente igual que los pájaros en relación con la casa en la que se oculta el cazador que ha colocado la trampa. Esta interpretación se ve confirmada en la Biblia, en Jeremías, donde se dice: «Porque se encuentran en mi pueblo malhechores, preparan la red, cual paranceros montan celada, hombres son atrapados, como jaula llena de aves, así están sus casas llenas de fraudes». Si se tiene en cuenta este fragmento, cabe admitir que la Iglesia adopta en relación con los hombres en el hielo una relación similar a la del cazador con los pájaros. De hecho, el número de personas representadas a la izquierda parece coincidir con el de los pájaros de la derecha. Por lo tanto, también este cuadro contiene en su esencia una crítica a la Iglesia oficial. Tampoco debe ser casual que poco antes del coro de la iglesia veamos posada una urraca, un ave que no solo suele robar, sino que también es pérfida y traicionera. En este cuadro llama mucho la atención la capacidad de Bruegel para crear una convincente atmósfera realista, sobre todo a través de la representación de la luz. Se tiene la impresión de que la claridad que emana del río no solo ilumina el hielo, sino todo el escenario. Solo las casas de la parte izquierda reciben la incidencia de esa luz cálida, mientras que la nieve en el lado derecho parece más fría. Bruegel consigue ese efecto empleando de izquierda a derecha una gama de colores que van del ocre al oro y del violeta al azul y el gris. Esta seducción óptica es inseparable de la manera en la que Bruegel transmite determinados contenidos del cuadro. La nieve se nombra 17 veces en mi poemario, además de en su título, y siempre aparece con una intención simbólica que va matizándose en su recorrido a través de asociaciones irracionales para provocar una emoción o un significado en el receptor.
Bruegel hace un uso del color y de la nieve en su cuadro para canalizar un conjunto de símbolos que también buscan estimular en el observador significados que van más allá de la representación realista de un paisaje nevado. Evidentemente, las artes plásticas y la poesía tienen sus propios lenguajes para provocar el placer estético. Pero en el proceso de escritura de Fingir la nieve, estudié toda la obra de Bruegel y tuve muy en cuenta esta capacidad que tiene el símbolo para tejer un particular conjunto de significados con el que quería desarrollar mi poesía. El tema que has escuchado durante mis comentarios lo he titulado La turba del zafiro. Lleva el título de uno de los poemas que te leeré próximamente. Y hasta aquí este capítulo. El odio, así como la nieve de Bruegel, te necesitan para revelar sus verdaderas capas. Gracias una vez más por estar al otro lado de mi voz y cuídate de las trampas que nos pone la vida. Te espero en el próximo capítulo de La erosión del verso.